Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos en el piloto o el primer programa de TV Cartón en Espacio La Cochera. Hoy tenemos una gran invitada, Paulina Martínez, artista y psicóloga social que ha estado con el proyecto El Club Social Topiario en La Cochera. Es la última exposición, ha estado todo noviembre y la primera semana de diciembre exponiendo lo que es el club y también activando programas de radio, conversaciones con vecinos y vecinas, un bingo y ahora pronto se viene el micrófono abierto. Bienvenida, Paulina. Muchas gracias. Ay, sí, yo soy María Nebrice de Espacio La Cochera. Bueno, yo en realidad lo que tengo planeado es como que conversemos, porque igual nosotras ya hemos conversado harto y nos conocemos, pero me gustaría mucho partir con, yo ya te lo he preguntado, pero con esta mezcla que tienes tú de haber estudiado arte y psicología social, que yo encuentro que es muy bacán y particular como también los has ido mezclando. Hola. Hola. Gracias. Muy feliz de estar acá en TV Cartón. Estoy muy feliz y expectante de este programa, cómo va a seguir adelante en el futuro y muy contenta de estar aquí en el capítulo piloto. Sobre la pregunta, fue una intuición al principio de cómo ir mezclando cosas e intereses. Y así desarrollando estas carreras paralelas que las estudié muy por separado. Había ciertas resistencias en las escuelas por esa contaminación disciplinar y allí tratando de empujarla y revelarme esos mandatos de qué era el arte, dónde estaba tan ahí o dónde estaba la psicología y ir buscando esa mezcla que no era quizás arte-terapia, sino que era otra cosa. Y allí conocí a unos brasileros, pero solamente viven en Brasil, son chilenos, argentinos que viven en Brasil, tienen un proyecto que se llama Uber Bauhaus, y ellos me invitaron a una residencia que se llamaba comunitaria. Postulé y llegué a esta residencia, y allí ellos también estaban investigando estas intersecciones, y ahí fui aprendiendo también con ellos lo que podía ser esta mezcla. ¡Qué bacán! Sí. ¿Y ellos también eran como artistas o eran psicólogos o ambos? O no sé. Vienen más bien desde el arte. Uno es filósofo, crítico del arte, otro artista visual, y en el equipo siempre hay artistas, curadores, pero estaban interesados en qué significaba el arte aplicado a la sociedad. ¡Qué bacán! Sí. Muy lindo. Y tú después, tus proyectos han ido como han podido, donde tú has trabajado o has explorado, has logrado unirlo, o de repente es como muy, necesitamos una psicóloga social y no tan artista, o tú eres solo artista. ¿En los proyectos laborales? Sí, porque yo me acuerdo que estuviste en algún tiempo como trabajando con pescadores. Sí. Bueno, sigues también involucrada a eso, pero me acuerdo que tenías como un juego. Creaste un juego como de mesa. Sí. ¿Cómo era ese proyecto? Ese proyecto fue en una residencia de arte colaborativo que existían antes en el Ministerio de Cultura. Ahora se cerró el fondo, así que debieron abrirlo nuevamente. Pero con ese fondo tuve la oportunidad de ir a 2 residencias de arte colaborativo y también aprender de fue como una especie de escuela también de ir ensayando. Allí mandan a artistas a localidades remotas, rurales,
Hacer proyectos de vinculación con la comunidad. Y allí me tocó ir a Melinca, una isla al sur de Chiloé, y estuve trabajando ahí con un grupo de isleños y co-creando distintas iniciativas por 3 meses. Y una de las cosas que inventamos fue este juego de mesa, que era una forma de dialogar con los el resto de los isleños, qué se quería o qué querían proponer para la isla. Un juego como de debate, negociación, y donde estaba todo el imaginario de la isla plasmado en el tablero. ¿Y estuviste 3 meses? 3 meses viviendo allí, y era un proyecto más largo, y volví luego a llevar este juego. El grupo había quedado muy motivado y articulado, pero vino la pandemia, lo que entorpeció un poquito su unión, pero también mantengo el contacto con algunos de ellos y soñamos con hacer una gira para ir a mostrar nuestro juego por el resto del sur de Chile. ¿Y lo tienes todavía? Sí. ¿Y otras personas han jugado? Sí. ¿Personas que no son de Melinca? Se ha jugado solamente una vez, o yo he presenciado, fuera de la isla, y lo que también es divertido de ver, ¿no? Porque al final es un imaginario, una localidad que uno puede proyectar, y eso pasó también, ¿no? De lo que ellos imaginaban que era ese lugar, lo que proponían. Ah, qué bacán. Sí. ¿Y qué proponían? O sea, que era como más vinculado a pescadores. Es que era una isla, entonces había mucho mar y también había comunidad pescadora. Entonces, sí, estaban ahí representados los pescadores, pero también estaban los otros personajes de la isla, porque es un juego de roles. En donde te puede tocar ser cualquier personaje. Entonces estaba el alcalde o la alcaldesa, los pescadores, artesanos. ¿Mitología? Mitología había no tanto en esta isla, ya. más bien en el proyecto anterior, que fue en Chanco, que no sé si es mitología, pero había magia, porque ¿Cómo? es una localidad llena de magia. ¿Dónde queda Chanco? En la región del Maule. Ah, ya. Sí. Que la región del Maule igual tiene harta cosa magia, así. Sí. Así que ahí estuvimos en otro proyecto, explorando sobre las historias locales. Entonces ahí se ha ido mezclando herramientas de la psicología comunitaria, metodologías participativas, pero también desde el arte, que puede como revelarse un poquito a lo que se hace y no es funcional, ¿no? Una de las señoras, no sé si aquí tú me alargo, tú me frenas, pero no, tú dale. Una de las señoras con las que trabajábamos en Melinca, ¿no? Cecilia, decía que le gustaban las conversas que teníamos en el espacio cultural en donde nos juntábamos, porque era distinta que la que tenía en la junta de vecinos o en el comité de agua potable, porque no tenían que resolver algo muy importante, ¿no? Entonces no había dilema de plata, no había dilema de autoridades. Aquí nos juntábamos a imaginar elementos artísticos, culturales para la isla, entonces sorteábamos esas como barreras o incomodidades y solamente jugábamos, inventábamos, que era más claro, y eso complementa después al trabajo social que sí tenían que igual hacer, o sea, como ponerse de acuerdo, claro. La junta vecinal y todo claro. eso. Entonces, qué bacán que creas otro lugar donde se pudieran conectar y conocer. Sí. Me encanta. ¡Qué bueno! Ya, y te iba a preguntar, bueno, y actualmente, porque para seguir ese tema, porque sé que sí. igual lo que has estado investigando y explorando, hoy en día lo sigues también trabajando. Sí. ¿Cómo se llama el proyecto donde trabajas actualmente? Como la fundación. Sí, se llama Fundación Capital Azul, y ahí trabajo con un grupo multidisciplinario de científicos, periodistas, otros psicólogos comunitarios, ecoturistas, y trabajamos apoyando a organizaciones de pescadores artesanales a conservar porciones de mar dentro de sus áreas de manejo, que en Chile la costa está subdividida entre áreas de manejo en donde ciertas organizaciones tienen dominio, tienen derechos de uso para las actividades de extracción. Entonces los acompañamos en esta motivación por conservar, qué se puede hacer, por qué quieren conservar una porción, cómo se involucra el resto de la comunidad y qué significa también ser pescador o pescadora y qué cosas quieren conservar de eso también. No solamente los animales que están ahí protegidos,
sino que también de su historia y su identidad. ¿Y eso en qué lugares están trabajando? Estamos trabajando en la costa central, en 5 localidades. La Polcura, en La Ballena, Cachagua, Zapallar, Maitencillo y Ventanas. Y ahora vamos a empezar a trabajar con la comunidad de Huiro, al sur, en Corral. Qué Cerquita de Corral. bacán. Entonces, ustedes creo que llevan un año con este espacio del mar, que la idea es probar que no se intervenga o que se use de otra manera. Ya llevamos más, desde el 2016 que la fundación ya está en estas alianzas, son convenios voluntarios con las organizaciones de pescadores y se ha ido monitoreando año a año los cambios y después de 5 años hemos estado viendo que se ha ido recuperando ya y que prolifera la biodiversidad en esos espacios de conservación. Oh, qué loco. Y han visto también como el cambio, me imagino, en todos estos años de las personas. Es como que también cambia la biodiversidad de las personas en los pescadores o las pescadoras. Cambia también la relación que tenemos porque nos conocemos más y es más familiar de alguna manera lo que estamos haciendo, es menos raro y todos empiezan a entender un poquito más. Todavía falta, todavía quizás llegamos a algunos líderes y no al resto, pero de a poquito nos hemos ido conociendo y ellos también han ido viendo el valor o las maneras en que pueden usar este proyecto también para otros temas que les gustaría a ellos trabajar. Como tú me contabas, como también poner en valor como el patrimonio o como Claro, su historia sí, al final, ¿no? Sí. Que eso es Sí, muy y ahí se ha bacán. ido mezclando un poco con el arte o con el juego también. ¿Qué con mis acciones compañeras has y- hecho ahí? Bueno, con mis compañeras de trabajo hemos hecho encuentros a jugar, que estas iniciativas las hemos creado con las comisiones del refugio marino, que son miembros de los sindicatos que se organizan para los temas del refugio marino, entonces nosotros los acompañamos en eso para hacer estas iniciativas. Y la última que hicimos fue un encuentro a jugar rayuela, carioca, dominó, y entre medio íbamos haciendo preguntas a la caleta. Y ahí aparecían de todo tipo de preguntas de la historia, de cómo se fundó, cuándo nos van a dar vacaciones, por qué todavía no tenemos muelle. Empiezan a aparecer de todo tipo de preguntas. Qué bacán, me encanta. Es que es súper lindo ese proyecto. Sí. ¿Y con qué más trabajas? O sea, ¿cuál es tu equipo directo con que crean estas acciones? Sí, yo ahora estoy a cargo del equipo de comunidades y educación y que hay 2 compañeras más, Javiera y Carola, con las que jugamos e inventamos estas cosas. Me encanta. Igual tú ya tienes como una metodología. ¿Tú sientes que has desarrollado como... Sí, sobre todo en el formato de residencias, como de viajar a otra localidad, hacer un proyecto con este margen de 3 meses, creo que ya he podido entender lo que puedo aspirar en ese cortito plazo Sí. y cómo ordenarlo, ¿no? También calmando las ansiedades. La primera vez que estuve en eso era como, no sé todavía qué voy a hacer, pero ahora entiendo, sí, el primer mes es para no saber nada, el segundo para empezar a ordenar y el tercero para correr y ejecutar. Sí. Sí. Sería muy bacán, yo encuentro que esas prácticas, si pudieras hacer, no sé si ya lo hiciste, pero de repente, no teorizar o hacer como contar tu experiencia, como desde el lado más personal, sería muy bacán. Sí. Encuentro lindo eso. Muy lindo. Sí, vamos acá a las preguntas. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que nos convoca, que es Club Topiario. Ya, bueno, hay que partir preguntándote, ¿qué es Club Topiario? Sí. Este también surge en una de estas residencias. En esta iba ya más enfocada, no era abierto el tema como en otras, sino que aquí ya habíamos, junto con la organización que me invita, identificado ciertos clubes sociales y ese era el tema a investigar. Esto en un pueblito al sur de Inglaterra que se llama Folkestone. ¿Tú postulaste con este proyecto? Sí, ya. Estuvimos creándolos ahí juntos. Ya. Al llegar allá empiezo a conocer los clubes y a entender la historia de los clubes en Inglaterra, que están los clubes sociales de los hombres trabajadores,
que es una iniciativa que surge con la promulgación de una ley del ocio, que le daba permiso, ¿no?, a la clase trabajadora para agruparse, buscando que fuera de manera más positiva que en el bar o en el prostíbulo. Entonces era una forma de ordenar también el ocio, cómo pasan el tiempo libre. Y entonces dándoles la oportunidad de ellos de tener su propio club, porque ya existía el club de caballeros en esta época, pero ahora ya les damos permiso al resto también. Y eso que tiene ese origen quizás como más vertical o autoritario, con el paso de los años y las formas de autoorganización de los clubes, ellos empezaron a buscar o a encontrar formas de desarrollar propias iniciativas dentro de este marco legal que era aparentemente no peligroso, no amenazante, ¿no? Porque solo se encuentran a jugar al ocio. Claro. Y allí se toman, siento yo, también decisiones que tienen que ver con la política, ¿no? Cómo se organizan, cómo gestionan este espacio, para qué lo usan, para qué usan la plata, y que por fuera no resulta amenazante porque no es un partido político, claro. porque sí. Entonces eso me parecía interesante, estos espacios. ¿Y tú ya sabías de esto? No, fui aprendiendo en este proceso. Oh, qué bacán, porque fuiste, de repente descubres todo este universo. Sí. Y entonces esos clubes están activos. Están vigentes, activos. ¿Y cuándo empezaron, más o menos, en qué año, te acuerdas? Yo creo que desde 1800. Ah, brígido. Sí. O sea, hay clubes así de... Muy antiguos. Muy antiguos. Sí. De generaciones, me imagino. Qué loco, porque también como, no sé, los trabajadores han ido también cambiando sus trabajos y todo eso, entonces... Y ahí se van generando nuevos y así, pero está el de los ferrocarriles o el de los pescadores también estaba. Ah, qué loco. Claro, está asociado al gremio. Entonces muy una loco. especie de sindicato, no sindicato. Sí, un sindicato del ocio. Sí. Y entonces ya, topiarios. ¿Cómo? Sí. O sea, entonces empecé a ir a estos clubes que tenían membresía y empiezo a entender las lógicas, ¿no? Tenían muchas reglas, algunos pertenecen a la unión de clubes, entonces siguen ciertos protocolos para ser acreditados como un club social. Tienen tarifas, tienen normas, muchas normas, y en eso yo no era miembro. Entonces, ¿cómo ir conociendo estos espacios que tenían entrada privada, resguardada, ¿no? Con seguridad? ¿Y siguen siendo solo de hombres? Han ido mutando. Ya. Conversando también con otro amigo, en el fondo la falta de participación quizás también los ha hecho abrir sus cláusulas de inclusividad, como para la permanencia del club. Como quizás las religiones. Más inclusivo es importante. Sí. No sé cómo lo sean las decisiones de cada uno de los clubes, de por qué optaron en incluir a mujeres. Sí. Pero ahí fui conociendo estos espacios, entrando a jugar al bingo, que era la actividad abierta a no miembros. Y allí estuve harto tiempo pasando el tiempo allí, hasta que me aceptaron en una mesa. Fui varias veces a jugar sola a mi mesa, pero me aceptaron en una mesa. ¿Ibas sola? Sí. ¿O con amigos, amigas? No Iba sé. sola. Ah, ya. Y me aceptan en una mesa y así me voy siendo parte como de estos clubes. En uno en particular, el Club Foco. Y en paralelo yo pasaba todo mi día pensando en los clubes y que en verdad nunca iba a ser parte de este club porque no funcionaba, y esta residencia se trataba de los clubes y era participativa, pero yo no quería hacer un documental de este club porque me parecía aburrido, como que me fascinaba ver todo lo que pasaba y las dinámicas y lo que estaba aprendiendo, pero no quería ni tenía la confianza, porque era un espacio privado para los miembros. Entonces yo no quería publicar lo que sucedía ahí de manera tan directa. Y allí empieza en estas caminatas, en este pueblo, estaba lleno de estas pelotitas colgando en las casas. Entonces yo no conocía a nadie en este pueblo, pero veía estas pelotitas y me parecían muy amigables. ¿Es un pueblo chiquitito? ¿Cómo es? Chiquito. Ah, ya. Sí. Sí, más pequeño que Linares. Ya. No es tan chico. No es tan chico. Pero 8.000
quizás, o más, no Ya, sé. y tenían esta afición por los adornos de... Sí, que me he dado cuenta que es una afición que se comparte por todo el mundo si uno la mira bien, pero en esta en particular, todas las casas, varias, tenían estos adornos de pelotas de plástico que recreaban estas plantas de topiario que son podadas para darle forma, que están en los castillos ingleses y son muy comunes ahí, pero estas tú las puedes adquirir en el home center Ya. con bajo costo y tienes siempre tu planta bien podada. Y entonces empiezo a hacer un club con ellas como miembro, armando otras, porque no las tenía ellas, pero inspirada en ellas, estas otras réplicas, otra réplica más, de estas pelotas de playa pintadas como si fueran ellas. Ujú. Y me empiezo a pasear por el pueblo con un amigo, llevándolas, ¿cierto? Como el club. Ya. Y allí mucha gente nos paraba a preguntar, ¿qué es esto? Nosotros, no, una pelota de topiario. No, es que la pelota de topiario es así, así y así, como te iba explicando. Y esa conversa me gustó, como la réplica te permite explicar lo que es el original, que el original tampoco es el original, pero así sigue la cadena, Claro. ¿no? Y cómo este club compuesto por estas pelotas también nos permite hablar de lo que es un club. ¿Y por qué elegiste? Y allá, primero, ¿ellos sabían lo que era un topiario? Es que lo tenían en sus calles. Claro, Quizás porque- no algunos no lo habían nombrado, pero estaban mucho más familiarizados con ellos que acá. Sí. Me encanta ellos. Claro que parecen, son personajes. Ya Con los en tu vida topiarios, son... sí. Ya, bacán. Sí. Y ya, bueno, elegiste los topiarios porque los veías mucho. Sí, Y te porque eran, llamaron. y eran amigables, me invitaron a hacer club, eran los únicos buena onda en este pueblo. Y después entonces empezó tus actividades como club. Al principio era solo tú en el club, más los topiarios. Y algunos amigos que fui conociendo que se unían a quizás a una amistad, pero con ellos al club, ¿no? Quizás como cualquier proyecto de arte que uno apoya al amigo artista. Sí. Si no, no se puede. Pero entonces empezamos a hacer algunas activaciones de llevar el bingo, o lo que yo había aprendido en el bingo, a la playa, con unos como boletos gigantes de cartón que estaban ahí instalados en la playa. Bacán. Y ahí llegaba gente a jugar. Y ahí los premios también eran... Ahí empezamos a inventar cómo tenía que ser el premio y surgió esta idea de que lo lleven los mismos participantes, los mismos jugadores. Bueno, es que acá, como decía, que la Paulina también hizo el bingo topiario, que era también con los premios que cada persona traía y luego también se repartían entre quienes iban ganando. Sí. Y entonces, desde ahí surge el club. Desde ahí surge el club. Y siempre, o sea, la idea también del club es cuestionarse qué es un club. Sí. ¿Y por qué los clubs? ¿Por qué? O sea, solo por la... O sea, ¿venías con esto desde antes? ¿Alguna vez fuiste parte de un club? Porque en estos proyectos que he hecho, y esto como que tú decías de presentar o investigar lo que haces o algo así, ¿no? En un momento. Sí. En cada una de estas experiencias he ido aprendiendo de elementos de la comunidad o de la psicología comunitaria, están en juego y que me interesan, ¿no? La participación, cómo se promueve la participación, cómo se promueve la identidad local, con distintas experiencias. Y la pertenencia es también un tema importantísimo. Sí. El club, qué mejor espacio para aprender, como pensar en torno a eso, ¿no? Sí. Como esas como quizás fascinaciones más disciplinares de lo que es vivir en comunidad, vivir en grupo, qué elementos se desprenden de ahí. Claro, sí. Sí. Muy bacán. Es que es muy importante la pertenencia. Sí. Una amiga que de hecho participó en un conversatorio Sí, decía eso, como ¿dónde te sientes que perteneces? claro. Como una pregunta que igual te hace pensar mucho de que de verdad dónde te sientes tú misma o puede ser... Y los conflictos que hay de eso, ¿no? Como la exclusión Claro. o las políticas anti-migración, como la asimilación, tienes que ser como nosotros para que puedas pertenecer. Sí. Entonces, todas esas tensiones podía ponerlas en diálogo desde este club. Claro, el miedo que te rechacen también, También. que te puedan sacar del Sí. club.
¿Tú has les sacado puse. a alguien del club? No ha sido necesario hasta ahora. Ah, qué bueno. Capaz en algún momento deba hacerlo, pero hasta ahora no hemos tenido que construir ese límite. Qué bueno. ¿Y tú eres la directora del club? Sí. ¿Fuiste elegida? No, me autoproclamé. Porque eres también la creadora. La fundadora, claro. Eso, perdón, la fundadora. ¿Y cuántos socios, socias hay hasta el momento? No llevamos registro. ¿Y qué cosas? Porque hay como elementos como el bingo, como las pelotas topiarias. ¿Qué otro elemento ha ido como repitiéndose? Las programas de conversación que nos importan mucho, las reuniones de miembros. Uh-huh. Y también el mobiliario, de alguna manera lo hemos ido cargando con nuestra imagen. Ya se ha ido manteniendo. Que ha viajado. Sí. Me encanta. Sí. Otros se vuelven a armar para cada sede, pero otras partes del mobiliario pueden mantenerse. Ah, quería decir mucho esto. Que de verdad este programa, TV Cartón, no es coincidencia que haya surgido mientras estás tú exponiendo, porque fue una gran inspiración, Paulina, para Solange y para mí, las personas de la cochera, porque yo te decía cuando vi que estabas montando, primero la Paulina cambió toda la cochera con otra escenografía, nunca la habíamos visto así, porque, bueno, es importante, como decía, que el club topiario ha usado la cochera como sede, entonces también eso incluyó cambiar, adecuar la cochera como sucede, apropiársela con justamente estos materiales que han ido viajando y yo me acuerdo cuando te vi montando que yo le decía a la Solange y yo misma te lo dije que eres como que estabas jugando en serio. Siento eso, que estás todo el rato jugando y creando con los materiales que tengas un nuevo mundo y como muerta la risa mientras ves que esto está funcionando y creciendo y cuando ve a la gente, lo encuentro muy lindo eso y también eso inspiró que tengamos este set, a trabajar con lo que tenemos y a seguir jugando, como que eso es muy bacán. Y creo que también es muy lindo como qué es un club o quién puede tener un club o qué hace falta para tener un club. Quizás no es solo ganas, como en verdad, ni siquiera una sede necesitas. Sí. Conversaba con otra agrupación cultural en nuestro barrio que trabajan en Parque Almagro, con el que hicimos una reunión de miembros, una actividad de ellos. Y ellos decían que a veces cuando no tenían sede se juntaban en el metro en el invierno. Y así tenían sus reuniones y sus asambleas. Y en el fondo con muchas ganas de juntarse y otras personas que quieran juntarse se puede sostener un club. Ay, qué bacán. Sí. Me encanta eso. Es que bueno, igual, bueno, una puede jugar sola, pero también tienes que jugar con más personas. Sí. Porque si eso no, a veces es difícil. No, sí, es difícil. Sí. También, bueno, dime. Quizás en eso, que me quedé pensando del programa de radio anterior, en esto, y quizás se toca con lo de jugar sola y con otro. Que me di cuenta y en el programa de la radio se hablaba mucho de los otros miembros del mundo. Sí. Y era mucho de la conversación y creo que en hartos de nuestros programas es eso, ¿no? Cómo hacer el club bueno para el resto de esos miembros del mundo. Y los que están en esa conversación no conocen a esos miembros y puede ser que nunca hablen con ellos. Esos miembros pueden estar escuchando, quizás no. Quizás nunca les escuchen, pero se están pensando mutuamente también en el tiempo, no con años, ¿no? Como el de por allá estaba pensando en el de... Y eso lo encuentro muy lindo, como están jugando juntos, pero nunca van a estar juntos. Sí. Y como que es como ser persona, ¿no? Estar en el mundo interactuando con otros y pensándose junto a otros, eso lo encontré muy lindo como de mirar. Es muy lindo. Aparte, como que los consideran. Sí. Casi que los socios del Club de Inglaterra harán esto o estarán mirando. Sí. Claro, genera eso. Muy lindo. Es muy bacán porque también ahí hay un juego como, bueno, el rol como un juego de imaginación. Todo el rato hay como eso. Sí. Y de meterse en el rol, o sea, como la radio, que la más de acá abajo... Estábamos todos quienes estábamos participando en una radio. Claro. No había duda. Claro. Como este programa de tele que es demasiado oficial. Muy oficial. Sí. Muy oficial.
Sí. Quizá hay comerciales. El negocio se llama Almacén Botellería Rosita. Le invito a todos mis clientes que pasen a este local, que se atienden con mucho cariño y sobre todo con carisma. Este es pan de la campana, moneda con sotomayor. Acá se puede ofrecer pan, abarrotes, Abarrotes. cosas de aseo, cecina, licores, de todo tipo. La dirección de aquí de Almacén Botellería Rosita está ubicada en Catedral 2610, entre Cueto y Sotomayor. Y aquí también está bien escrita la polera que aquí no se fía, pues todo el mundo ya sabe. Muchas gracias. ¿Ya? Bueno, te quería preguntar esto, que Sí. era algún proyecto, algo que te inspire, más allá de los topiarios, Más allá de los topiarios. que te hayan inspirado. Pienso en varios. Por ejemplo, en Don Narciso, que conocí en Melinca. Él llevaba una de las radios independientes, o quizás la única radio independiente en Melinca, y muy a pulso llevaba este proyecto para hacer cada vez más, tener más legitimidad, y lleva años en esa carrera. Y es la voz independiente en la isla, y con él estuvimos haciendo programas de radio y con él aprendí de la radio. Entonces, él, ahora recién lo pienso, él. U otro amigo que conocí en Holanda, que es artista visual, pero trabaja mucho con proyectos que se inmiscuyen en lo social. Dimitri van den Wittenboer se llama. ¿En serio? Dimitri van der Mittenboy. Wittenboer. Wittenboer. Un saludo para No sé cómo se Dimitri. dirá eso, pero es ruso, migró a Alemania y ahora estaba en Holanda y ahora está en Bélgica. Y los proyectos que hacía eran básicamente de estar en el territorio y vivir, abría su casa al vecindario, y todo lo que pasaba allí era el proyecto. Entonces era como la experiencia estética de este proceso de solamente vivir junto a otros, la toma de decisiones de cómo se administra ese espacio, lo que comen, qué deciden, era el proyecto. Ay, es que es muy bacán, porque también, o sea, quienes vivimos en casas compartidas, por ejemplo, hay toda una organización, Claro. hay todo un tema ahí que por lo menos a mí me interesa mucho, como Sí. que se puede aprender mucho porque al final es una mini sociedad. Totalmente. Entonces era como muy desde los orígenes también del trabajo social, que es como los trabajadores sociales van al territorio a vivir y abren sus centros y hacia el público. Pero aquí también es de un lente del arte, ¿no? De lo que está pasando ahí es una experiencia, la podemos apreciar como una experiencia estética, mirando de otra manera esa decisión, ¿no? Cómo se pusieron de acuerdo para cocinar, como ese goce de estar mirando eso desde también ese lente. ¿Pero actuaban? O sea, ¿estaban ahí viviendo? ¿Y tú llegabas como hasta... ¿O podías moverte por la casa? Es que no era tan claro el límite, pues. Entonces sí, está habitándose, está lleno de niños, los niños no saben, es un espacio libre, que no hay reglas. ¿Y cuáles son las reglas? No hay. Y entonces poniendo a prueba lo que se puede hacer, llega una vecina, ¿qué es lo que se hace aquí? Lo que usted quiera. Ya, yo quiero hacer esto, bueno. Ahora llega otro vecino, yo quiero hacer esto otro, dale. Ya, abría la casa Sí. para que sucedieran cosas en su casa. Sin agenda, entonces no era como una biblioteca pública que tiene una agenda, Claro. o como un espacio cultural. Sin agenda. Prestaba una sede Sí. para quien quisiera. Sí. ¿Hiciste algo en su sede? No, yo fui sola, fui a jugar. Fui a jugar con otros. Ya, bacán. Sí. Qué entretenido. Y bailé también. Hacían fiesta. Hacían fiestas. Qué entrete. Sí. Bacán. Me Sí, encantó. muy lindo. ¿Y con él sí lo conoces o fue un artista así que no? Lo conozco, hicimos un proyecto, o sea, le ayudé en un proyecto allá, pero él ahora está en Bélgica en un proyecto, no, en realidad ya no es proyecto, es su vida, está ayudando y viviendo con personas refugiadas de Palestina, tratando de ver cómo se pueden insertar ahí en Bélgica. Brígido. Sí.
qué seco. Sí. Lo llevó a otro nivel. Sí. Como con la contingencia, Sí. como cacho. Eso, ¿sabes qué? Yo creo que ya conversamos harto. Es que podemos conversar mucho. Entonces yo creo que ya ya hay un... Sí, tocamos los temas de De la pauta. Quedaba la última, pero fome. Ah, sí, como quieras. Ya, era Después como... la puedes cortar. Muchas gracias, Paulina, por el programa, por estar acá. Eres la primera, estamos muy felices también de tu sede, iba a decir tu pasada por la cochera, pero fue mucho más que eso. Así que, bueno, Sí, muy feliz y muchas gracias también porque me llevé un regalo hoy día, o el club se llevó un regalo, sí, que va a tener un lanzamiento oficial el viernes, pero muy tierno también. bacán, sí, un artes, Un arte, un grabado. Sí. ¿Hecho por Solange o no? sí, sí, ya, bacán. Muchas gracias, Gracias. chao.